El amianto se utilizó mucho en España y en general en todo el mundo porque era un producto barato, buen aislante, se podía tejer y además era ignífugo. Entre 1960 y 1990, en este periodo de 30 años, España importó 2,6 millones de toneladas de amianto. La mayoría se utilizó en 4 usos fundamentales. El primero y más importante sería el amianto cemento, es decir, en uralitas, tubos a presión, bajantes de agua, etc. El segundo uso sería en aislantes térmicos, en calderas, hornos, tubos y cuadros eléctricos. Otro de los usos sería la protección contra incendios, en proyectados, en tabiques y en vigas. Y por último, en la mejora de la resistencia al fuego de la celulosa y otros materiales. Se conocen más de 3.000 aplicaciones y se encuentran en casi todos los sectores y en todos los procesos productivos o en casi todos los procesos productivos. En 2002 se prohíbe la utilización, producción y comercialización de amianto. En la actualidad, después de esta prohibición, hay 2 tipos de operaciones en las que se corre riesgo de inhalar fibras. Por un lado estarían los trabajos de desamiantado, es decir, la retirada del amianto que ya está instalado, y por otro lado estarían las operaciones de reparación y mantenimiento de edificios o instalaciones, que puede afectar a 3 colectivos fundamentales: albañiles, electricistas y fontaneros. El amianto es un factor de riesgo importante a nivel profesional, pero también porque pueda tener repercusión en entornos concretos que pueda afectar a pacientes o personas que estén cercanos a este. La respiración, aspiración de estas microfibrillas provoca lesiones a nivel pulmonar con fibrosis intersticiales que van a lesionar estos pulmones y dar un tipo de bronquitis crónica que va a repercutir seriamente en las personas, con unos tiempos de exposición y requiriendo un tiempo para que lesione que es progresivo, mantenido y con lesiones graves. También tiene relación con el cáncer de pulmón de distintos tipos y probablemente ya se están dando datos de que tenga que ver con otro tipo de cáncer como puede ser el de vejiga. Además puede provocar otras características de lesiones muy graves, cancerígenas, que son en los mesoteliomas, que es la membrana que cubre el pulmón y el corazón y que a su vez tiene un pronóstico muy adverso. Por tanto, estamos hablando de un factor de riesgo que tiene graves repercusiones a nivel de salud pública, a nivel de sanidad, a nivel asistencial y que se ha de acotar y controlar de forma efectiva. El amianto es uno de los cancerígenos más potentes que conocemos y aunque pudiera parecer que tras su prohibición en 2002 el problema ha desaparecido, lo cierto es que no es así y que aún quedan retos muy importantes que abordar. El primero son las víctimas. Es necesario atender a las víctimas. Hay que vigilar de forma periódica su salud, hay que exigir que sus enfermedades sean consideradas profesionales y hay que buscar mecanismos para resarcir el daño que se les ha causado, como por ejemplo el Fondo de Compensación que actualmente está en trámite parlamentario. Pero cuando hablamos de víctimas no hablamos solamente de víctimas en el trabajo, también hablamos de víctimas domésticas y ambientales. Por domésticas me estoy refiriendo a las mujeres que sacudían y lavaban en casa la ropa de sus maridos, y por ambientales aquellos vecinos que vivían en las zonas cercanas a las industrias que utilizaban amianto, como por ejemplo Uralita en Getafe, o las vecinos que actualmente viven en zonas de vertidos de amianto incontrolados. Esto ha provocado que el problema del amianto no sea solamente ocupacional, sino que sea también un grave problema de salud pública. El otro gran reto sería el amianto instalado. Tenemos que trabajar para no generar nuevas víctimas. Queda aún una cantidad muy importante de amianto en colegios, en hospitales, en medio de transporte, en casas, en las cubiertas de barrios humildes, en industrias, en polígonos industriales, que es necesario censar, saber cómo está y en qué condiciones se encuentra. A medio plazo hay que ir retirando el amianto instalado, porque ya la vida útil de este material ya está llegando a su fin y porque además el paso del tiempo provoca que las roturas, deterioros o golpes en el material puedan provocar un desprendimiento de fibras y por lo tanto una exposición de trabajadores y de ciudadanos.